Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a jueves, que tenemos otra semana que ya se va, que se nos va julio. Y se acaba julio y bueno, pues es un buen momento para empezar a planificar cuál va a ser nuestro próximo año, nuestro próximo curso, qué vamos a hacer, qué proyectos vamos a poner en marcha, qué vamos a desarrollar y bueno, también para hacer balance de lo que hemos hecho durante todo este último año. Y sí, como guerrilleros del emprendimiento, pues ya sabéis que tenemos que ir consiguiendo ciertas habilidades que nos permitan hacer cada vez mejor nuestro trabajo, aplicar mejor las técnicas y las herramientas a conseguir negocios más eficientes, pero bueno, también tenemos que hacer balance de lo que hemos hecho durante todo el año y bueno, pues darnos cuenta de qué tendremos que hacer el año que viene para seguir mejorando. Pero no estamos ahí todavía, la última semana del mes sí que iremos despidiendo cada sección y haremos balance, pero hoy vamos a hablar de una habilidad que también es muy importante para los guerrilleros del emprendimiento y que consiste en la capacidad para gestionar proyectos. Estamos hablando de una habilidad clave para los guerrilleros del emprendimiento y es que si somos capaces de gestionar de manera eficiente nuestros proyectos, pues vamos a tener muchas posibilidades de acercarnos un poquito hacia nuestros objetivos o por lo menos acercarnos más rápido o de manera más eficiente porque somos capaces de gestionar esos procesos. El emprendimiento, ya lo sabes, es una batalla constante. Nosotros como guerrilleros del emprendimiento pues somos intrépidos, somos audaces y bueno, pues estamos en este mundo de la aventura empresarial. Y para tener alguna posibilidad de éxito, pues tenemos que estar siempre equipados con una variedad importante de armamento, de habilidades, de capacidades, de posibilidades, porque tenemos que hacer frente de manera continua a diferentes desafíos. Bueno, pues una de las habilidades más críticas que tenemos que desarrollar, como te decía, es la gestión de proyectos. Te va a servir para absolutamente todo en la vida. Y si no eres emprendedor, todavía no eres, estás en ello. En tu vida profesional, saber y tener capacidades para gestionar proyectos, verás que es algo que te va a facilitar muchísimo la vida. Y es que sin una gestión de proyectos efectiva, las ideas más brillantes, las estrategias más innovadoras, las acciones publicitarias más creativas, pues se pueden quedar sin ningún tipo de trascendencia porque no han sido bien gestionadas como proyectos. Pero vamos, como siempre, a definir qué es eso de la gestión de proyectos. Y es que la gestión de proyectos es la práctica de iniciar, de planificar y también de ejecutar y controlar ese trabajo de los equipos para lograr los objetivos específicos y cumplir esos criterios de éxito especificados, muy importante, en un plazo determinado. De nada vale tener proyectos infinitos que no tienen tiempo en los que lo podríamos conseguir. Esto lo hemos hablado muchas veces. Si tú me dices que si soy capaz de mover un edificio, pues todo el mundo te dirá que no, porque entiende que es en el corto plazo. Ahora, si tú me das todo el tiempo del mundo, pues seguro que lo muevo, ladrillo a ladrillo.
Entonces, por eso te digo que es importante que pongamos un plazo para nuestros proyectos. Al final, esto de la gestión de los proyectos puede ser tan simple como coordinar un pequeño proyecto de una sola persona, incluso coordinarnos un proyecto nuestro propio, o tan complejo como supervisar un proyecto de múltiples etapas, con muchas personas en el equipo, incluso con diferentes equipos en diferentes empresas. Bueno, pues al final la gestión de proyectos se puede complicar todo lo que queramos. En esencia, la gestión de estos proyectos se ocupa de cómo utilizar eficazmente primero el tiempo, después los recursos, no olvidemos que el tiempo es el recurso más importante que tenemos, las habilidades y el capital para alcanzar un objetivo empresarial o para resolver un problema complejo. Vamos a involucrar en todo esto una serie de habilidades, incluyendo la planificación, la delegación, el seguimiento del proceso, la gestión de riesgos y la evolución de los problemas. Muy importante. Así que, ¿cómo podemos entrenar estas habilidades de gestión de proyectos? Bueno, pues primero, fundamental, tenemos que recibir una educación formal. Cuando digo educación formal me refiero a una educación teórica. Tenemos que entender qué es esto de la planificación. Es verdad que existen numerosos cursos, certificaciones en gestión de proyectos que, bueno, pues están ofrecidas por diferentes instituciones. Algunos ejemplos incluyen el Project Management Professional, el PMP, el Project Management Institute, PMI, y bueno, los cursos de gestión de proyectos ofrecidos por universidades de renombre. Estos cursos, a ver, te van a dar esa base, que esperemos que sea una base sólida en los principios y en las prácticas de gestión de proyectos, pero hasta ahí. Después hay que aprender con la experiencia. Y es que estos conocimientos, si no los aplicamos, y además no los aplicamos rápidamente, porque uno de los problemas que suele haber con la formación es que nosotros recibimos esa formación en un momento determinado, pero no tenemos cómo aplicarla. Y tampoco buscamos cómo aplicarla. Y si no hay aplicación, no hay fijación. No se fija en nuestra cabeza ese conocimiento que hemos obtenido. Y poco a poco va perdiendo esas llaves de acceso. Y bueno, pues luego cuando lo necesitamos no hay manera de recuperar todo aquello que aprendimos. Así que la mejor manera de aprender a gestionar proyectos es a través de la experiencia. Y te puede parecer de perogrullo, pero la mejor manera de aprender a gestionar proyectos es gestionando proyectos. Trabaja en cualquier proyecto, ya sea pequeño, ya sea grande. Esto te va a permitir aprender en la práctica cómo iniciar, cómo planificar, cómo ejecutar, cómo controlar e incluso cómo cerrar un proyecto con éxito. Y bueno, pues podrás cometer errores. Pero bueno, hay que aprender de ellos, hay que aplicar esas lecciones aprendidas a proyectos futuros. Cuantos más proyectos gestiones, pues más habrás ido aprendiendo y menos errores evidentes cometerás en la gestión de los proyectos. Esto te pasa como en el emprendimiento. Siempre uno es susceptible de cometer un error diferente al que cometió en otros proyectos, pero bueno, poco a poco esa experiencia te va a hacer mucho más fuerte en esta gestión de proyectos. Después está el tema que yo siempre defiendo, que es el autoaprendizaje. Y es que es una forma muy efectiva de entrenar tus habilidades de gestión de proyectos. Hay una gran cantidad de recursos que puedes encontrar online, como blogs, vídeos, podcasts, webinars, libros, que te pueden ayudar para todo este tema de gestionar proyectos, y además lo puedes hacer a tu ritmo y cubriendo las necesidades que puedas tener en cada momento. Y por último, bueno, pues hay herramientas de gestión de proyectos, muchas, y algunas que casi vas a tener que estudiar más para aprender a utilizar la herramienta que lo que has estudiado en gestión de proyectos. Pero es una herramienta, al final nos tiene que resultar sencillo utilizarla, y eso sí nos va a dar mucha facilidad a la hora de gestionar estos proyectos, sobre todo si hablamos de proyectos que es complicado tenerlos en la cabeza, ¿no? Muy grandes, muy diversos. Bueno, pues esas herramientas nos van a ayudar. Por ejemplo, estamos hablando de herramientas que nos pueden ayudar a planificar y programar tareas, a asignar recursos, a rastrear el progreso, a gestionar riesgos, a comunicarnos mejor con los miembros del equipo. Bueno, pues algunos ejemplos de estas herramientas serían, por ejemplo, Microsoft Project, Trello, Asana y Jira. Bueno, yo he utilizado mucho tiempo aquí Asana. Ahora la verdad es que no lo utilizamos, nos hemos ido a otros sistemas, pero bueno, una buena gestión de esos proyectos utilizando una herramienta que te permita canalizar todo eso, pues es siempre positivo. Además que la propia herramienta
te va a ayudar a mantenerte fiel a esas habilidades de gestión de los proyectos. Vamos con las ventajas, o no me da tiempo. No, nos vamos a ir ya con nuestro sponsor de hoy. Y bueno, vamos a hablar de ese guía burros de los autónomos, las sociedades limitadas. ¿Por qué? Pues porque a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial, además de planificar el proyecto, pues como verás en esa planificación hay una primera parte de puesta en marcha que te va a exigir elegir una forma jurídica determinada para ese negocio. Bueno, pues estos dos libros, uno como autónomo, otro como sociedad limitada, cubren pues el 80% de las formas jurídicas que se utilizan aquí en España para poner en marcha un negocio, y vas a tener un libro de cada una de esas dos formas jurídicas, sabiendo pues qué requisitos tienen, qué ventajas, qué inconvenientes, en qué momento es más interesante una forma jurídica u otra, porque piensa que las formas jurídicas no son para siempre, las puedes ir cambiando según evolucione tu proyecto de emprendimiento. Así que vámonos con este guía burros autónomos y guía burros sociedad limitadas, que lo que te van a permitir es conocer las reglas del juego y elegir correctamente la forma jurídica para tu negocio en cada fase del mismo. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España, que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta, ya sabéis, los guiaburros tienen un precio fijo de un poquito menos de 10 euros, así que por menos de 20 euros tienes los 2 libros que te van a ayudar a conocer las 2 formas jurídicas principales en España. Seguimos con esta habilidad de gestión de proyectos, con las ventajas. Vamos a ir rápido porque me queda poco tiempo, pero bueno, fundamentalmente estaríamos hablando de eficiencia en la entrega de esos proyectos. Estaríamos hablando de la mejora de la satisfacción del cliente, ya que vamos a tener muy controlado el proyecto. Desarrollo y crecimiento del equipo. Una buena gestión de proyectos te va a ayudar a eso. Y una posición competitiva avanzada frente a la competencia, ya que estaremos afinando esa gestión de los proyectos que ponemos en marcha. ¿Que esto es una diferencia competitiva? Ya te lo digo yo. La mayoría de los proyectos tienen fallos en la gestión y se le dedica muy poco tiempo a mejorar esa gestión del día a día. Igual se hizo al principio, igual se puso en marcha, pero siempre nos falla esa parte de la mejora continua para ir evolucionando esos proyectos, y bueno, pues eso influye mucho la gestión del proyecto, que como sabes, pues hay que iniciarla, hay que ponerla en marcha, pero después hay que ir trabajándola y hay que ir mejorándola de manera continua, si estamos hablando de un proyecto que se mantiene en el tiempo, y si no, pues hay que cerrarlo y cerrarlo de la mejor manera posible. ¿Expertos que valoran la gestión de proyectos? Pues todos. No te puedo... Jeff Bezos, que sale siempre, Elon Musk, bueno, pues todos estos son conscientes de que la mejor manera para que sus productos sean competitivos, para que su marca y sus servicios crezcan, pues es haciendo una correcta gestión de cualquier proyecto que pongan en marcha. Cualquier proyecto que pongan en marcha lleva detrás excelentes técnicas de gestión. ¿Cómo
vamos a entrenar esta gestión de los proyectos? Bueno, pues como te digo, obtén esa formación básica, un certificado, no hace falta un título, pero es decir, que consigue esa formación básica. Gana experiencia, pon en práctica esos conocimientos en pequeños proyectos que puedas ir gestionando. El tema del aprendizaje continuo, mejora continua en esas habilidades que tengas. Aprende a utilizar las herramientas de gestión de proyectos, muy importante. Y luego, bueno, lee libros relevantes sobre estos temas. Y hay muchos. Estamos hablando de The Lean Startup, estamos hablando de Scrunch, The Art of Doing Twice the Work in a Half of the Time, Project Managing of the Unofficial Project Manager. Bueno, pues todos estos libros pueden ser muy interesantes para que vayas ampliando tu mente, para que aprendas que hay posibilidad de mejora en esos proyectos que estás poniendo en marcha. Por último, te quería hablar de los tipos de gestión de proyectos que existen, que la verdad es que son bastante significativos e interesantes para conocer. Tenemos la gestión de proyectos tradicional, ¿no? La conocida como Waterfall. Este es el método más antiguo, el más ampliamente utilizado para la gestión de los proyectos. Y se basa en una secuencia lineal de etapas, desde la concepción hasta la conclusión. Cada etapa depende de la finalización de la etapa anterior. Entonces, tenemos una etapa, cuando se acaba empieza la siguiente, etcétera, etcétera. A ver, este método es útil para proyectos con requisitos bien definidos y poco cambio esperado. Algo que si te has movido en esto de la gestión de proyectos sabes que es raro. Los proyectos suelen evolucionar por segundos, por mucho trabajo que hayas hecho de diseño y de definición. Luego tenemos los proyectos ágiles. A mí me encanta esta metodología. Se centra en la flexibilidad y la entrega de valor en ciclos de desarrollo rápidos conocidos como sprints. Nosotros aquí utilizamos la gestión de proyectos ágiles en la parte tecnológica siempre que podemos. Las técnicas ágiles permiten a los equipos adaptarse rápidamente a los cambios, haciendo pequeñas iteraciones basadas en el feedback de quien está encargando ese proyecto, de quien está controlando ese proyecto. Ese método, ya te digo que es muy utilizado en el desarrollo de software y bueno, en otros proyectos que tienen mucho posible cambio, la gran mayoría. Scrum, bueno, pues es un tipo de gestión ágil que está detrás del trabajo en equipo y la entrega rápida de valor. El equipo de proyecto se divide en roles específicos: Scrum Master, dueño del producto, equipo de desarrollo, y volvemos a lo mismo, se trabaja con esos sprints para entregar la característica más valiosa primero. A mí me gusta realmente el tema del Scrum. Lean, bueno, el enfoque Lean se centra en minimizar desperdicios y maximizar el valor para el cliente. Este método promueve la eficiencia, la mejora continua y la eliminación de procesos innecesarios. Pues entenderás que totalmente de acuerdo. Kanban es un enfoque más visual de la gestión de proyectos que se basa en una tabla Kanban para visualizar ese flujo de trabajos. Las tareas se mueven a través de varias etapas, por ejemplo, por hacer, en progreso, hechas, revisadas, bueno, lo que sea, y esto permite a los equipos ver el estado de cada tarea y equilibrar esa carga de proyectos. Y por último me gustaría hablarte de la gestión de proyectos de PRINCE2, Project in Control Environments, que es un enfoque estructurado para la gestión de proyectos que se centra en la organización, la gestión y el control del proyecto desde el inicio hasta la conclusión. Es un método muy utilizado en Reino Unido y ciertos gobiernos europeos. A ver, cada método tiene sus ventajas, sus inconvenientes, lo hemos visto en absolutamente todo método, todo sistema, toda técnica, toda habilidad de la que estamos hablando y bueno, pues depende del momento, el equipo, los requisitos del proyecto para que podamos utilizar uno u otro. Normalmente, ya te digo que la técnica ágil a mí me parece muy interesante para que pues puedas realmente gestionar proyectos de manera diferencial y de manera sobre todo muy eficiente. Así que en conclusión, tenemos una habilidad que tenemos que incorporar como guerrilleros del emprendimiento. Seguro que estás pensando, es que estoy yo solo, soy un guerrillero único. Bien, y tú tienes muchos proyectos que tienes que realizar, pero cuando te hablo de proyectos,
no nos hagamos líos, ¿eh? Es decir, mi proyecto es poner este producto a la venta. Vale, pues ese proyecto tiene una serie de fases. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues le tengo que hacer fotografías, tengo que recoger todas esas características de cómo lo voy a vender y cómo tal. Tengo que crearle una página web. Pues ve ordenando esas tareas y ve preparando ese proyecto y luego encárgate, aunque seas tú solo, de dedicarle el tiempo que le tienes que dedicar, de ir controlando que se va avanzando en ese proyecto, etcétera, etcétera. Que ya no eres tú solo y tienes una persona más. Pues igualmente, aquí lo que tienes que añadir además es esa gestión de ese recurso adicional que tienes para que vayamos avanzando hacia la culminación de nuestro proyecto. Y muy importante, cuando tengas un equipo de trabajo y haya ciertas tareas o actividades que debas realizar tú para que el resto pueda seguir con su trabajo, pues que les des la prioridad que tienen, la importancia que tienen, para que no se produzca ese cuello de botella que muchas veces se produce cuando estamos gestionando un proyecto y no lo atendemos suficientemente. Al final los equipos se paralizan porque hay que tomar decisiones que quien las tiene que tomar no las toma y pues todas las tareas se ven afectadas y todo el proceso y todo el proyecto se retrasa. Muy importante que adquieras esas habilidades de gestión de proyectos. Y se nos ha ido ya nuestro podcast de hoy, este jueves, y te voy a decir lo que te digo todos los días, porque mañana viernes, sí, lo has adivinado, hay podcast. Mañana viernes en Aprendimiento pues hablaremos de un modelo de negocio que no te voy a decir cuál es y aprenderemos una nueva receta en este mundo de los negocios. Así que como mañana tenemos podcast, te voy a decir eso de ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.